La primera estrategia es que cuando el scanline se encuentra un vértice, mantenemos las dos intersecciones, dígase la intersección con este borde, x1, y la intersección con este borde, que es x2. Esa es la primera estrategia. En este caso, que es un pico, funciona bien, pero vamos a evaluarlo en estos casos, que también son vértices, que nos encontramos. No funciona. Acá se reportaron las dos intersecciones y pintó de x1 a x2, pero no pintó de x2 a x3 y sí debía hacerlo. Entonces acá no funcionó. Acá no funcionó. Entonces, cambiemos la estrategia, estimado Álvaro. Para los vértices, en lugar de reportar dos intersecciones, solo reportemos una. Como lo ves acá. ¿Y qué nos Sí, pasó, Álvaro? y tampoco funcionó. Entonces, como ingeniero, ¿qué haces en este caso? Tal vez al revés. Es que, digamos, es una política de siempre para un vértice detectar dos intersecciones o siempre para un vértice detectar una intersección. Y vimos que siempre dos intersecciones o siempre una intersección, llegamos a mal puerto, llegamos a un caso que se nos podría dar donde pinta de manera incorrecta. Entonces, la estrategia acá no está sirviendo. La estrategia ni mantener dos intersecciones ni mantener una intersección sirve. Acá está el ejemplo, Ajá. Que yo creo que es la política de ir intercalado que no funciona. Podría ser que sea eso lo que nos genere un problema. Vamos a verlo. Veámoslo acá. Manteniendo una intersección en el polígono complejo que habíamos visto anteriormente, se nos viene abajo, se nos cae, nos genera problema. Profe, Sí, y no sería por ser la combinación de un máximo y un mínimo lo que genera el problema. cuando decís un máximo, ¿a dónde? Apuntame acá entre los tres puntos, digamos, o ¿dónde es el máximo? ¿Acá o acá? Digamos, el punto máximo de cada segmento, cuando son dos puntos máximos de un segmento en Y, no Ajá. genera problema, pero cuando es un punto máximo en Y y un punto mínimo en el otro segmento en Y también, ahí es donde sí hay como un problema. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, pero veámoslo acá. ¿Quién me habla? Jason Alvarado. ¿Con cuál política? ¿Mantener dos puntos, dos intersecciones o una intersección? Jason, ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿con cuál política crees que es el problema? ¿Manteniendo dos intersecciones o una intersección? Mm, no sé, profe. Entonces, Con cual- la pregunta es bastante valiosa. Es bastante valiosa y lo vamos a ver acá. ¿Por qué? Si mantenemos las dos intersecciones y tenemos el caso máximo, sí sirve mantener las dos intersecciones. Pero si mantenemos las dos intersecciones y tenemos el caso que mencionaste, máximo y mínimo, ya no sirve. Mantener las dos intersecciones nos pinta mal. Entonces, la política de dos intersecciones siempre sirve en este caso, pero no sirve en este caso. ¿De acuerdo? Ahora, manteniendo la política de una intersección, va a servir en este caso
No, manteniendo la política de una intersección no va a servir en este caso, donde antes sí servía la de dos intersecciones, pero sí va a servir en los de máximo y mínimo. ¿Lo visualizas, Jason? Sí, profe. ¿Qué se te ocurre que haya que hacer? Solo hay opción de usar una u otra, digamos, de No, mantener una intersección. acuérdese ahí, pues todo esto lo podemos programar. ¿Qué programarías Entonces vos? es una variable auxiliar. Y la variable, ¿qué podría decir la variable auxiliar? ¿Quién es? Una que sea un bit, José Chávez, un bit de pintado, digamos así, que sea un binario, que si es verdadero, entonces pinto, y si es falso, entonces no pinto. Y cuando nos encontramos un vértice, entonces no cambia la variable. Ah, Solo pinto y no cambia la variable. lo que pasa es, tenés que considerar que esa variable tendrías que hacer todos los análisis de ese vértice con todos los demás bordes. ¿Por qué? Un vértice como tal no sabe con quién está compartido y no sabe de que otro borde está reportando el mismo punto. Entonces, se puede hacer, pero se volvería la búsqueda exhaustiva. Hay una manera, pues, más austera de alcanzar lo mismo. Jason, ¿qué se te ocurría? No sé, tal vez como comparar si, profe, no, la verdad es que no sé, porque si uno intenta como comparar de que hayan el cruce de dos vértices, de ahí sigue como la misma problemática de decidir si usar una intersección o dos intersecciones. Muy bien, muy bien. Entonces, Profe, sí. Ajá. y en ese caso no tendríamos ya las variables porque habíamos dicho que la estructura iba a tener también los máximos y mínimos de los bordes. Ajá. Entonces, de Entonces, en fijo, ese caso sería evaluar si estamos topándonos con un máximo y un mínimo. muy bien, muy bien. Ahí hay algo interesante, porque algo que tenemos, que vamos a tener de fijo en los vértices, es que de la estructura que hemos hablado, estos vértices de fijo siempre van a estar en la estructura como el punto Y máximo o el punto Y mínimo. El punto X, Y máximo y el punto X, Y mínimo. Los vértices siempre van a estar en la estructura, ¿de acuerdo? Visualizamos eso. ¿Quién había Profe, participado? ¿El último? Sí, yo, Luciano. Luciano. Visualizamos Sí, de que los vértices siempre están en esa estructura. sí, eso sí. Muy bien. Ujú. Y en esa estructura podemos identificar si ese vértice en qué parte está, si la máximo o mínimo, para hacer una distinción ahí. Pero, dados son 3:30, vamos a dejarlo acá. Mañana seguimos con este problema de los vértices para una pequeña parte administrativa y la presentación. Entonces, mañana seguimos con este tema.